Buenas tardes. El día de hoy nosotros abordaremos el producto integrador de aprendizaje, el cual es un trabajo que está conformado por diversos temas que vimos a lo largo del semestre. El equipo está conformado por su servidor Eliarzate, Asael Martínez. Esmeralda Ortiz. Mariana Ortiz. Y Andrea Saldaña. Comencemos. Primero hablaremos del primer tema, el cual es técnicas de la microscopía, pero antes de llegar a cuáles son las diferentes tipos de técnicas, hablaremos de un concepto clave que es que es el que viene siendo el microscopio. Como sabemos, el microscopio es un instrumento que nos ayuda a observar más de cerca aquellos objetos que son muy pequeños y que no podemos ver a simple vista por el ojo humano. Normalmente cuenta con diferentes tipos de lentes que nos ayudan a ampliar y poder observar de mejor manera las imágenes, ya que estas son como unas lupas que hacen que se amplifique más la imagen y se pueda ver y observar mejor. Ahora les hablaré un poco de la historia de cómo se creó, cómo empezaron esto de los microscopios. Normalmente su formulación empezó por allá en los términos modernos y se le atribuye realmente a un fabricante neerlandés llamado Zacharias Janssen, quien empezó con su creación en 1590. Pero también hay diferentes versiones contemporáneas, como la que viene siendo la de Hans Lippershey o la de Cornelius Drebbel, que se pueden ver en las imágenes. No nada más ellos ayudaron a contribuir con la cuestión del avance de los microscopios, sino también el mismo Galileo Galilei, que él se atribuye lo que viene siendo la invención del microscopio compuesto, que fue derivado de su telescopio, un telescopio que normalmente se mencionaba a lo largo de diferentes libros o diferentes historias que era un elemento clave para él. También, además de ellos, está el holandés Anton van Leeuwenhoek. Utilizó microscopios de su propia creación para poder describir y para poder observar de mejor manera diversos microorganismos microscópicos, o sea, muy pequeños, como vienen siendo los protozoos o también llamados protosarios y algunas bacterias. También estos le ayudaron a ver lo que son las células del cuerpo, como vienen siendo los espermatozoides y los glóbulos rojos. Además de todo esto, les mencionaré las partes del microscopio que son fundamentales para poder entender cómo es que funciona este aparato. Primero está compuesto por el lente ocular, después le sigue la base, los lentes objetivos, lo que viene siendo el revólver. Tornillos se dividen en dos, los tornillos macrométricos y los tornillos micrométricos. Y el diafragma y el condensador. Continuamos. Los microscopios se clasifican en cinco. Está el microscopio simple, el microscopio compuesto, el electrónico, el de disección y el virtual. El microscopio simple, como su nombre lo dice, es la parte más simple o más sencilla de los microscopios. ¿A qué me refiero con esto? Es que este microscopio solo está compuesto por una sola lente, por lo tanto, solo un ojo puede ver más de cerca el microorganismo. Por otro lado, tenemos lo que viene siendo el microscopio compuesto, que como su nombre lo dice, está compuesto por dos lentes que normalmente trabajan a la par para poder llevar una imagen más amplificada al ojo. Por ejemplo, uno permite ampliar la muestra y el otro, que es también llamado el ocular, permite ampliar nuevamente la imagen antes de que llegue o perciba el ojo. Después tenemos el microscopio electrónico, que normalmente no se utiliza luz, sino más que nada un tipo de flujo de electrones que nos ayuda a transmitir todo esto del conjunto de lentes hacia un material que viene siendo fotosensible. Normalmente se necesita un aumento mucho mayor para este tipo de microscopios ópticos. Después tenemos el microscopio de disección. También tiene otro nombre que se le llama estereomicroscopio. Este tipo de microscopio es de un margen muy pequeño relativamente en cuestión de aumento, pero normalmente es diseñado para manipular la muestra bajo observación de los científicos o bajo la observación de aquellas personas que estén trabajando con esta muestra. Después tenemos el microscopio virtual, que es el resultado de la combinación entre el microscopio y la computadora. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente la
computadora se conecta al microscopio o viceversa, y esto provoca que todas las imágenes que observamos mediante el microscopio sean captadas y sean digitalizadas en la computadora, donde se pueden amplificar y su visualización es un poco más clara. Ahora sí, ya que sabemos un poco más de la información clave, pasaremos a las técnicas de microscopía. ¿Cuáles son las técnicas de microscopía? Existen muchísimas técnicas de microscopía y yo les mencionaré las más comunes. Primero está la microscopía óptica. Surge para poder visualizar correctamente células vivas o muestras no coloreadas, por lo cual se tratan de emplear diversos tipos de filtros o condensadores. Después tenemos la microscopía óptica simple. Esto es una microscopía en la cual la lente está conformada y está dispuesta de manera que normalmente nos proporciona una imagen virtual un poco más clara, un poco más derecha de lo que viene siendo el objeto. Este tipo de microscopio tiene otro nombre que se le llama lupa, porque se asemeja a una por el hecho de que las lupas pues técnicamente tienen la misma función como un microscopio, que es el ampliar y el poder ver más de cerca, y pueden dividirse en dos, lo que vienen siendo los monoculares y los binoculares. Como su nombre lo dice, los monoculares son aquel mono viene de uno, por lo tanto es un microscopio de un solo lente, y los binoculares, que vino viene de dos, es unos microscopios compuestos o los microscopios de dos lentes. Ahora, ¿cuál es la microscopía del campo oscuro? Esta microscopía bloquea lo que viene siendo la parte central del rayo de luz, por lo que la muestra solo recibe rayos oblicuos. Este objeto normalmente iluminado dispersa toda aquella luz y se hace visible contra un fondo oscuro. Esto también sirve o permite, normalmente se emplea para lo que viene siendo aquellas muestras que son transparentes y que no están pigmentadas, que están en blanco y negro, o para estudiar diversos procesos fisiológicos. Por otro lado, tenemos la microscopía de contraste de fases, que aunque se parece al de campo oscuro, el cono es un poquito más estrecho, lo que provoca un cambio en la fase de la longitud. También sirve para crear diferentes variaciones en el índice y de esta manera haciéndolo un poquito más visible. Ahora continuamos con la microscopía de interferencia. En esta microscopía, la luz se divide en dos partes. Uno atraviesa la muestra y el otro pasa lateralmente. Entonces, estos al juntarse se crean nuevas haces, y el resultado es una imagen con una coloración oscura, o también a veces son claras, pero son sobre un fondo gris o de un color oscuro que no interfiera con el color o el pigmento. Se utiliza normalmente para células vivas y no coloreadas, y para muestras ya sean gruesas o para una fertilización in vitro. También por otro lado tenemos una microscopía de fluorescencia. Con esto me refiero a, como su nombre lo dice, fluorescencia viene de fluorescente o las moléculas fluorescentes. Puede visualizarse por el color que normalmente proyecta, y el marcaje selectivo de las moléculas se realiza mediante la inmunofluorescencia. Para aplicar esta técnica normalmente se necesita una iluminación muy fuerte o muy potente, debido a que estos compuestos ayudan a la longitud de onda corta, para de esta manera poder excitar lo que es la fluorescencia en el espectro de cada fluorocromo. Ojo, menciona las lámparas de mercurio, de luz ultravioleta o rayos láser. Dichas lámparas pueden ser muy peligrosas, ya que, como su nombre lo dice, pues son lámparas con una iluminación muy potente, que si no se tiene cuidado puede ser riesgoso para el ser humano. Por otro lado, tenemos la microscopía de luz ultravioleta. Este microscopio proporciona un mayor poder de resolución que la luz visible, y como anteriormente mencioné, al ser una microscopía con una luz UV, la imagen no se puede observar directamente, ya que si se hace se puede haber un daño en el ojo por el tema de la potencia de la iluminación. Entonces puede haber riesgo de que haya una ceguera dentro de la persona. Por otro lado, tenemos lo que es la microscopía de polarización, que es una técnica que mejora muy ampliamente la calidad de la imagen, ya que usa diferentes filtros que ayudan a visualizar de una mejor manera dichas imágenes. Normalmente pueden ser en sustancias cristalinas,
o en fibrosas intracelulares, como lo viene siendo el citoesqueleto, o en extracelulares, como lo que viene siendo el colágeno o los cristales dorados. Ahora pasaremos a la microscopía electrónica. Esta microscopía nos ayuda a la ultraestructura celular. Normalmente alcanza alrededor de una resolución de más de 40,000 veces superior al microscopio fónico. Normalmente hacen uso de diversos tipos de electrones y depende mucho del voltaje para poder utilizarlo. Por otro lado, tenemos la microscopía electrónica de barrido. Esto también tiene otro nombre, el cual es microscopía de exploración electrónica. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente los electrones nos ayudan a incidir desde arriba sobre la preparación. Por ello, la muestra puede ser de cualquier grosor o tamaño. Puede ser un grosor delgado, un grosor ancho, un tamaño muy, muy pequeño o un tamaño muy grande. Empleados técnicas normalmente preparatorias para poder empezar a trabajar con esto, como viene siendo el secado por congelación y el secado por punto crítico. Ahora pasaremos a la microscopía electrónica en transmisión. Normalmente está basada en el hecho de la manera de actuar de un campo electromagnético. Esto sucede sobre un haz de electrones que es parecida o es análoga a la acción de la lente de un cristal sobre lo que es el haz de fotones. Normalmente se utilizan, las técnicas que más se utilizan puede ser la microtomía, la tinción negativa y la congelación. Por último, tenemos la microscopía con focal de barrido láser. Esta normalmente, como su nombre lo dice, pues trabaja con la tecnología de los rayos láser o tecnología láser y pues nos ayuda a detectar secciones muy finísimas dentro de una espesa muestra fluorescente, una muestra muy, como pues sí, muy espesa, o sea, muy difícil de manejar. Normalmente nos ayuda a digitalizar y reconstruir a una gran velocidad las imágenes de alta resolución en diferentes dimensiones. Ahora, otros tipos de microscopios ópticos. Existen más microscopios ópticos, además de los que les mencioné. Eh, por ejemplo, está el microscopio estereoscópico, que ayuda a proporcionar una imagen tridimensional de la muestra. Se usa normalmente para muestras de gran tamaño o que no están preparadas para ser manejadas. Por otro lado, tenemos el microscopio quirúrgico que se emplea en microcirugía. Proporciona a esta una buena iluminación y un aumento de estructuras atómicas. Normalmente estos se utilizan más en lo que ven en el área clínica, en las áreas de hospitales, para todo lo relacionado a las cirugías. Después tenemos el microscopio invertido, que normalmente utiliza pues diferentes tipos de cultivos celulares y alguna que otra técnica de reproducción asistida. Después tenemos los microscopios de barrido con sondas, que se coloca la sonda normalmente cerca del objeto para poder generar una corriente eléctrica. Este sistema recibe mucha información o diverso tipo de información y genera una imagen en 3D o tridimensional, lo cual permite incluso distinguir un átomo del otro. Ahora, ¿cómo ayudan estas técnicas a la psicología? Si bien las técnicas de microscopía ayudan a la psicología de muchas maneras, ya que no solamente nos proporcionan información clave sobre la estructura y la función del cerebro, lo que nos puede ayudar a nosotros a entender, a comprender y pues permitir de mejor manera lo que son los procesos mentales, además de seguir estudiando y poder seguir entendiendo las bases biológicas de la conducta. Normalmente, cuando los psicólogos utilizan las técnicas de microscopía, son para visualizar todo lo relacionado al área de la neurociencia o la neuropsicología, como vienen siendo las células nerviosas, los neurotransmisores o las sinapsis. Todo esto contribuye a estas investigaciones que no solo se aplican dentro del ámbito neurológico, sino también en los ámbitos psiquiátricos. Esto ha sido todo de mi parte. Sigue mi compañera Esmeralda. Bien, continuando con el contenido, vamos a hablar de un tema importante visto en este semestre, que es característica de los seres vivos y la teoría celular. Sin más que decir, pues comencemos. Pues bien, los seres vivos son organismos de compleja organización molecular, las cuales pueden desarrollar diferentes tipos de comunicaciones de forma interna, que es cuando se realizan dentro de las propias estructuras anatómicas, o externas,
que es cuando las llevan a su entorno. Una de las características más importantes de los seres vivos se encuentra en su composición biológica, la cual está constituida por bioelementos esenciales que están en abundancia con la naturaleza. Por mencionar unos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, entre otros. Eh, a pesar de la gran mayoría de especies que existen en el mundo, hay una serie de propiedades específicas de todos los seres vivos que los hacen reconocibles, las cuales son, primera característica, las células son altamente complejas y organizadas. Esto quiere decir que todo ser vivo está compuesto por células, así como sustancias derivadas de la actividad celular. Algunos organismos, como las bacterias, son unicelulares, que quiere decir que son de una sola célula. En, en cambio, el cuerpo humano está compuesto por millones de células y con esto los organismos pluricelulares, su funcionamiento depende de una buena coordinación con todas las células que lo integran y quiere decir de una buena organización. Característica número 2. Las células llevan a cabo una variedad de reacciones químicas. Nos habla de que todo ser vivo ocurre en reacciones químicas a la suma de todas las actividades que recibe como el nombre de metabolismo. Las reacciones metabólicas ocurren de manera continua en todo ser vivo y en el momento en que ésta se suspende, pues se considera que el organismo ha muerto. Tercera característica, las células son capaces de autorregularse. Los procesos metabólicos deben estar cuidadosa y constantemente regulados para que puedan mantener un estado de equilibrio. Por decir, cuando ya se sintetiza una cantidad suficiente de un componente celular, pues es necesario que se tomen medidas, ya sea reduciendo la producción o suspenderla por completo. Cuarta característica, las células participan en actividades mecánicas. Esto es que existe un movimiento de los seres vivos. No como tal a la locomoción, pero sí existe un movimiento debido a la gran actividad que posee la célula, ya que los materiales se transportan a la célula y se mueve de un lugar a otro y por eso es que existe un movimiento. Quinta característica, las células son capaces de responder a estímulos. Todos los seres vivos respondemos a estímulos, ya sea cambios físicos, químicos o de cualquier tipo de forma interna o externa. Por decir un ejemplo, el humano pues tiene células especializadas en reaccionar a cierto tipo de estímulos y pues bien, el humano puede reaccionar a la luz por las células que se encuentran en la retina de los ojos y así en otros casos. Sexta característica. Mm. Las células adquieren y utilizan energía. Todo proceso biológico necesita de energía y esta energía se utiliza para el funcionamiento de muchas actividades celulares.
séptima característica, las células son capaces de producir más de sí mismas. Como bien dice, para producirse de toda forma de vida proviene de otro vivo. Y esta es una capacidad que tienen los organismos para reproducirse, así como los organismos individuales se genera por reproducción, también lo hacen las células. Y esta reproducción ocurre a través de un proceso donde la célula madre pues transmite contenido a dos células, las cuales son denominadas como hijas. Octava característica. Las células poseen un programa genético y los medios para usarlos. Esto quiere decir que para que un ser vivo pueda hacer un metabolismo, desarrollarse, moverse, etcétera, pues necesita instrucciones específicas. Y estas se encuentran codificadas en células las cuales se mantienen en sustancias esenciales e impulsos eléctricos. Pero esta debe ser transmitida tanto a un mismo organismo como en individuos. Deben pasarse de una generación a otra, es decir, heredarse. Y esta herencia es la base fundamental que se distingue a lo viviente. Novena característica, las células se adaptan y evolucionan. La adaptación es lo que permite que una especie se pueda ajustar a su entorno, mantenerse con vida en un mundo donde la transformación es muy constante. El adaptarse aumenta la probabilidad de sobrevivir a cierto ambiente. Y es donde entramos a otro concepto, que es la evolución, la cual de una célula antepasada, es decir, ancestral, provienen todos los vivos. La evolución es un proceso continuo que sigue influyendo en las características de las células y de organismos que todavía no surgen. Bien, continuando con el tema, las células, como bien se ha visto, son las estructuras básicas de los seres vivos y de estos existen dos grupos de células, las cuales son de suma importancia y de los cuales son las eucariotas y procariotas. Las células procariotas son aquellas que no contienen un núcleo. Mm, el ADN que se encuentra en el citoplasma pues se encuentra en el citoplasma y no está rodeado por una membrana nuclear. Estas son muy comunes en organismos unicelulares, tales como las bacterias. Y pues estas células fueron el primer tipo de organismo en evolucionar y en la actualidad siguen siendo los organismos más comunes. Algunas características de las procariotas son las células más simples estructurales, como lo mencioné, pues son unicelulares, solamente requieren de una célula para su estructura. El material genético que está presente en un nucleoide. Contienen cantidades muy pequeñas de ADN, tienen una escasa comunicación dentro del citoplasma, los ribosomas son más pequeños y simples y pues pueden recoger ADN de extraños en su entorno y los incorporan a sí mismos. Los componentes de la célula procariota, como se puede ver en la imagen de la derecha, es que tiene membrana plasmática, pared celular, citoplasma, nucleoide, ribosomas, clorosomas, apéndices. Y en esta se divide en dos grupos, las cuales son las arqueobacterias, que son las que están en la parte inferior derecha, y las bacterias que se encuentran del lado izquierdo. Por otro lado, las células eucariotas, pues estas contienen un núcleo. Por lo general son más grandes que las procariotas y pues se encuentran en organismos pluricelulares como hongos,
eh, seres vivos, plantas, animales. Alguna de las características es de que, pues, como son más complejas, pues incluyen protistas, hongos, plantas y animales, tienen un núcleo, eh, contienen una gran información genética, tienen un sistema de canales que se interconectan y funcionan en el transporte de sustancias. Se divide por un complejo proceso de mitosis, donde las células hijas reciben el mismo material genético y pues los mecanismos locomotores son complejos. Existen tres tipos de estas células, que son protistas, hongos y las células diferenciales de plantas y animales, que son las que podemos observar en la parte inferior, que son del lado derecho las protistas y la diferencia que hay de la célula animal y la vegetal. De su componente se puede dividir en dos, que es el citoplasma, que contiene organelos, citosol e inclusiones, y el núcleo, que pues contiene todo el material genético. Bien, habiendo visto las especificaciones de cada célula, pues estas comparten ciertas características de las cuales pues tienen en común, las cuales son que la membrana plasmática es de construcción similar, eh, tienen un código genético único, idéntico, tienen mecanismos semejantes para la transcripción y transducción de información genética, vías metabólicas compartidas, un aparato similar para la conservación de energía, mecanismos similares para la fotosíntesis, para sintetizar y insertar proteínas de membrana, y fotosomas de construcción similar. Con todo esto, pues tiene una gran relevancia a la psicología. La teoría celular, pues, eh, 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 nos ayuda en la área de neuropsicología y de las neurociencias para entender pues, la estructura y función del sistema nervioso, como las neuronas, células gliales. Además, puede comprender que cómo las neuronas se comunican entre sí, que es de la sinapsis, neurotransmisores, y también nos ayuda a comprender algunos trastornos neurológicos, neuropsicológicos y psiquiátricos, y comprender cómo las células del cerebro regulan las emociones, el estrés, por decir un ejemplo, y también ayuda a entender algunos comportamientos y tomas de decisiones con base en, en lo biológico. Y vamos a continuar con el tema, que lo va a presentar mi compañera Dinora. Buenas tardes, yo voy a explicar el tema de la estructura y función de los organelos celulares. Primero empezaré mencionando que las células están protegidas por una estructura llamada membrana celular o membrana plasmática, y que está compuesta principalmente por lípidos o por otras moléculas que le dan forma y recubrimiento. Su función es filtrar sustancias selectivamente, es decir, que las dejan pasar hacia adentro o fuera de la célula dependiendo de sus necesidades. Y en el interior de la célula está el citoplasma, que es un líquido formado por un 70% a 95% de agua, y en él se encuentran los organelos celulares, que se pueden clasificar en organelos membranosos y en organelos no membranosos. Los organelos membranosos son aquellos que, como su nombre indican, poseen una membrana propia y su forma está en relación con la función que realizan. Y por otro lado están los organelos no membranosos, que son aquellos que no poseen membranas. A continuación voy a mencionar la estructura y función de los organelos membranosos que se vieron en clase. Empezando por el retículo endoplasmático, que puede ser liso o rugoso,
y que su función principal es la protección de proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar. El retículo endoplasmático rugoso es aquel que contiene ribosomas, que son los encargados de fabricar las proteínas, y luego está el retículo endoplasmático liso, que no contiene ribosomas en él, pero que sí produce otras sustancias que también son necesarias para la célula. Seguimos con el aparato de Golgi, que se encuentra junto al retículo endoplasmático y que son sacos pequeños, planos, apilados, formados por membranas, y hay diferentes tipos de membranas. Algunas son túbulos y algunas son vesículas. Cuando las proteínas salen del retículo endoplasmático, pasan al aparato de Golgi para su procesamiento. Una de las funciones del aparato de Golgi es hacer nuevas vesículas a partir de la membrana existente e incluir en dichas vesículas las glicoproteínas y otras sustancias que son creadas en su... Después tenemos los lisosomas, cuya función es la digestión del material intracelular o que proviene del exterior. Dentro de los lisosomas se encuentran las enzimas hidrolíticas, que son compuestos químicos encargados de descomponer moléculas complejas. Estas enzimas actúan bajo condiciones particulares de acidez, por lo tanto, el interior de los lisosomas se caracterizan por ser más ácidos que el resto del citoplasma celular. Continuamos con las mitocondrias, cuya morfología es muy cambiante y pueden ser desde largas estructuras ramificadas a pequeños elipsoides. Existen mitocondrias individuales y redes mitocondriales, pero ya sea que estén en red o aisladas, las mitocondrias están formadas por una membrana externa, una membrana interna y un espacio intermembranoso, que se denomina matriz mitocondrial. Estos organelos son considerados las centrales energéticas de la célula, ya que se encargan de tomar la energía de los alimentos y ponerla a disposición del metabolismo celular, y este proceso involucra la formación de ATP. Por último, tenemos los peroxisomas, que se caracterizan por su forma irregular. Estos se encuentran en casi todas las células eucariotas y desempeñan funciones metabólicas cruciales. Específicamente, su función principal es el metabolismo de lípidos y la protección celular contra peróxidos. Ahora voy a mencionar la estructura y función de los organelos no membranosos, empezando por el citoesqueleto, que es un término que se utiliza para hacer referencia a una amplia red de proteínas intracelulares, filamentosas o tubulares, con una morfología y composición variable, dispersa en el citoplasma de una célula. Está formado por tres componentes estructurales y funcionales, que son los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos, y estos son los tres organelos membranosos. Los microfilamentos son estructuras sólidas más delgadas, a menudo organizadas en una red ramificada y formados por la proteína actina. Son importantes para la motilidad celular, la contracción muscular y la división celular. Seguimos con los filamentos intermedios, que son fibras resistentes, similares a cuerdas, formadas por proteínas relacionadas, y su función principal es la de proporcionar resistencia mecánica a la célula y mantener su forma. Y por último, los microtúbulos ayudan a mantener la forma de la célula, mover estructuras dentro de ella y separar los cromosomas durante la división celular. Esto es todo respecto al tema de estructura y función de los organelos celulares, y mis compañeros Asael y Mariana explicarán el siguiente tema. Buenos días, tardes o noches a quienes esté viendo. Para finalizar esta recopilación de temas, mi compañero Asael y yo les hablaremos del último tema que abordaremos en esta presentación, el cual es características morfológicas nucleares, la interfase, mitosis y meiosis.
así, primero voy a hablar sobre la interfase y después abordaré el tema de meiosis. También vamos a hablar sobre cuál es la importancia de estos procesos en la psicología y cómo se llevan a cabo. Primero que nada, pues, ¿qué es la interfase? Todo comienza porque antes de que una célula pueda dividirse, necesita, pues, prepararse. Este proceso previo ocurre en una etapa fundamental del ciclo celular llamada interfase. Es un periodo clave que no es parte de la mitosis, pero sin el cual la división celular sería imposible. Durante la interfase, la célula no se ve como si estuviera haciendo nada. Bueno, la célula se ve como si estuviera haciendo nada, pero en realidad está trabajando intensamente para prepararse para la división. Este periodo se divide en 3 fases, que es G1, S y G2, y cada uno cumple funciones muy específicas. En la fase G1, la célula incrementa el material enzimático, sus organelos se replican, así como otras moléculas y estructuras citoplasmáticas también aumentan en número. En consecuencia, la célula aumenta de tamaño y algunas estructuras son sintetizadas por la célula, microtúbulos, microfilamentos de actina y los ribosomas, los cuales están compuestos por subunidades proteicas. Las estructuras membranosas, como el aparato de Golgi, los lisosomas, las váculas y las vesículas, se derivan del retículo endoplasmático, el cual se renueva y aumenta en el tamaño por la síntesis de proteínas y lípidos. También hay replicación de mitocondrias y cloroplastos previamente existentes. Las células en G1 pueden tener su progresión en el ciclo y entrar en un estado de reposo especial llamado G0, donde pueden permanecer durante días, semanas o años antes de volver a proliferar y en ocasiones nunca más vuelven a dividirse. Una vez abordado la fase G1, se continúa con la fase S o síntesis. Aquí la replicación del ADN comienza cuando la célula adquiere el tamaño suficiente, las proteínas necesarias se han sintetizado y se tiene el ATP necesario. Dado que el ADN lleva la información genética de la célula, antes de la mitosis debe generarse 2 juegos o complementos del ADN idénticas para ser repartidas en las 2 células hijas. Durante la interfase, el ADN asociado a las histonas constituye la cromatina, que se encuentra desarrollada en largas y delicadas hebras. El ADN es una doble hélice que durante la replicación se abre y cada cadena es utilizada como molde para la producción de una nueva doble cadena que queda unida a la original y que sirve como guía. Por esta razón, la replicación del ADN se denomina semiconservativa. Estas 2 dobles cadenas de DNA quedan unidas por el centrómero hasta la mitosis, recibiendo el nombre de cromátides hermanas. El proceso clave de la replicación del ADN ocurre durante la fase S o síntesis del ciclo celular, momento en el cual las histonas y otras de las proteínas asociadas al ADN son sintetizadas. Por último, pero no menos importante, hablaremos de la fase G2. Durante esta fase, la célula finaliza su preparación para la mitosis, verifica que el ADN se haya duplicado correctamente y produce todos los organelos y estructuras necesarias para dividirse. La cromátida duplicada comienza a enrollarse y condensarse para formar cromosomas visibles. Además, la célula construye estructuras especiales que aseguran que cada célula hija reciba el mismo número de cromosomas. En esta fase se garantiza que la división celular se realice de manera ordenada y eficiente. En resumen, la interfase no solo es como un periodo de descanso, aunque así se vea, entre las divisiones. Es un periodo altamente activo,
donde la célula crece, se nutre, duplica su ADN y se prepara meticulosamente para dividirse. Sin la precisión de los pasos de G1, S y G2, la mitosis no podría realizarse correctamente y las células hijas no recibirían la información genética necesaria para funcionar. Ahora mi compañero Asael continuará explicando el siguiente apartado, el cual es mitosis. Bien, yo soy Eli y les voy a explicar un poco más esto de la mitosis. Bien, para empezar, la mitosis es un tipo de división celular en el cual una célula, en este caso la madre, se divide para producir nuevas células, las hijas, las cuales son genéticamente idénticas entre sí. Ahora bien, la mayoría de divisiones celulares que suceden en nuestro cuerpo implican esta mitosis. Y durante el desarrollo y el crecimiento, la mitosis llena el cuerpo de un organismo con células. Y durante la vida de un organismo, esta célula genera, eh, perdón, desecha células viejas y gastadas y las convierte en unas nuevas. Y ahora, la mitosis consiste en cuatro fases básicas: la profase, la metafase y la anafase y la telofase. Sin embargo, la profase la dividimos en dos, que vendría siendo la profase temprana y la profase tardía, en la cual en la temprana la célula comienza pues a deshacerse de ciertas estructuras para construir unas nuevas y pues preparar el escenario o pues sí, la cancha para la división de los cromosomas. Y en la tardía, o a veces también llamada prometafase, el uso mitótico comienza a capturar y organizar pues estos cromosomas para pues ya dar avance a la siguiente fase, que es la metafase, en el cual el uso pues ya capturó los cromosomas y los alineó ya para dar a pie a que estén listos ya para dividirse. Sin embargo, antes de pasar a la anafase, estos tienen que bueno, la célula tiene que comprobar primero que los cromosomas pues estén en la placa metafásica, con sus cinetócoros unidos correctamente a los microtúbulos. Ya habiendo comprobado todo y haciendo el check que esté listo y preparado, ya puede dar paso a la anafase, en la cual las cromátidas hermanas se separan una de la otra y son jaladas hacia los polos opuestos de la célula. Y pasando a la última fase, que vendría siendo la telofase, donde la célula casi ha terminado de dividirse y pues esta comienza pues a restablecer sus estructuras normales mientras ocurre la citocinesis. Que esta citocinesis es la división del citoplasma para formar dos nuevas células. Se superpone, bueno, esta citocinesis suele darse o bueno, suele suceder entre la metafase y en la anafase, dependiendo de la célula, y ya termina un poco más después de la telofase. Igual ahí está un poco la imagen ahí a la derecha para explicarlo un poco más resumido y cómo va pues estas fases, donde la célula madre ya se divide, pasa por estas fases y luego ya van ahí las dos hijas, una y otra, unidas. Y sería todo referente a la mitosis. Ya habiendo abordado el tema de interfase y mitosis, continuaremos con el último apartado, que es la meiosis. Em, Esta de que trata es un tipo especial de división celular que ocurre en las células sexuales, es decir, en los óvulos y los espermatozoides. Su función principal es reducir a la mitad el número de cromosomas para que cuando el óvulo y el espermatozoide se unan durante la fecundación, el nuevo ser tenga la cantidad correcta del material genético. Mm, Por ejemplo, nosotros como especie, los seres humanos, nuestras células somáticas tienen 46 cromosomas, es decir, 23 pares. Para mantener este número constante de generación en generación, los gametos, o sea, los óvulos y espermatozoides, deben tener solo 23 cromosomas y pues esa reducción ocurre gracias a la meiosis. Esta se divide en dos etapas principales, que son la meiosis 1 y la meiosis 2, y cada una con varias subfases. En la meiosis 1 encontramos cuatro subfases, que son la profase 1,
En esta etapa, en esta profase, la meiosis, perdón, la cromatina se acorta y se condensa. Los cromosomas aparecen en forma de cromátidas unidas por un centrómero. Desaparece la membrana nuclear y el nucleolo. En la profase 1, los cromosomas homólogos se alinean y los cromosomas homólogos llevan el mismo tipo de información genética en el mismo orden. Los homólogos aparecen y se entrelazan. El pareo de los cromosomas homólogos se llama sinapsis. Cada cromosoma se compone de 2 cromátidas. Las 4 cromátidas de un par homólogo constituyen una tétrada. A veces las cromátidas se rompen e intercambian partes. A este intercambio de material de cromatida se llama entrecruzamiento. Después sigue la metafase 1. En esta fase las tétradas se alinean a lo largo del ecuador de la célula en ángulo recto con las fibras del uso mitótico y cada cromosoma está pegada a una de las fibras. La siguiente fase es la anafase 1. Aquí los pares homólogos de los cromosomas se separan y cada cromosoma de cada par se mueve hacia cada uno de los polos de la célula. Y los cromosomas todavía se componen de 2 cromátidas unidas por un centrómero. Por último, de la meiosis 1 tenemos la telofase 1. Durante la telofase 1, el citoplasma se divide formando 2 células. Cada cromosoma todavía se compone de 2 cromátidas unidas por un centrómero y la membrana nuclear se forma alrededor de los cromosomas. Cada una de las células hijas tiene un núcleo con cromosomas diploides recombinados. Después de la telofase 1, se completa la primera división celular de la meiosis. Las 2 células entran en una fase llamada intercinesis. Esta es similar a la interfase, pero los cromosomas aquí no se duplican. Por otro lado, tenemos las fases de la segunda división celular, que ocurren en las 2 células formadas por la primera división, o sea, la parte de la meiosis 2. En la profase 2, que es la primera fase de la meiosis 2, en esta fase la membrana nuclear y el núcleo se rompen y los cromosomas se acortan y se hacen visibles. Cada cromosoma se compone de 2 cromátidas y un centrómero. Después está la metafase 2. Aquí las cromátidas todavía están pegadas por el centrómero y se mueven hacia el ecuador de la célula. En la anafase 2, las cromátidas se separan. Una cromátida de cada cromosoma se mueve hacia un polo de la célula y la otra cromátida hacia el otro polo. Y por último está la telofase 2. En esta fase el citoplasma se divide formando 2 células, cada una con el número monoploide de cromosomas, y en cada célula hija se forma la membrana nuclear alrededor de los cromosomas. Ya una vez entendido pues todo el proceso de la meiosis y que la finalidad de esta es formar gametos, podemos entender que existen gametos femeninos y gametos masculinos. Esta formación de gametos por meiosis se llama gametogénesis. En los machos, la gametogénesis tiene como resultado la formación de células espermáticas y se llama espermatogénesis. La producción de espermatozoides ocurre en los testículos, que son los órganos reproductores masculinos. Y por otro lado, en la hembra, los óvulos se forman en los ovarios, que son los órganos reproductores. La formación de los gametos en las hembras se llama ovogénesis y tanto la ovogénesis como la espermatogénesis tienen como resultado la formación de gametos monoploides. Sin embargo, existen diferencias entre ambos tipos de gametogénesis. En la espermatogénesis se forman 4 espermatozoides del mismo tamaño y en la ovogénesis forma un óvulo grande, al igual que
3 cuerpos polares que se desintegran y solo el óvulo es un gameto, solo el óvulo termina siendo un gameto funcional. Después, en la meiosis pueden ocurrir alteraciones. Estas alteraciones pueden dar lugar a anomalías cromosómicas. 3 de las que yo puse como ejemplo son el síndrome de Down, el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Down, o también llamado trisomía 21, tiene la presencia de una copia extra del cromosoma 21, o sea, dando lugar 47 cromosomas en lugar de 46. Como características principales, tenemos una discapacidad intelectual leve a moderada. Rasgos faciales característicos como ojos almendrados, la cara plana o un cuello corto, un bajo tono muscular y mayor riesgo de enfermedades cardíacas congénitas, problemas digestivos y de tiroides. En el síndrome de Turner o monosomía X está la ausencia parcial o total de uno de los 2 cromosomas sexuales X en mujeres. Las características principales es que solo afecta a mujeres, tienen baja estatura y son infértiles y tienen un cuello ancho o pliegues. También se presentan posibles problemas cardíacos o renales. Y por último, el último síndrome que puse fue el síndrome de Klinefelter. Aquí es la presencia de un cromosoma X adicional en varones. Este solo afecta a hombres, de características es la infertilidad, testículos pequeños o baja producción de testosterona, y el desarrollo de características femeninas. También se pueden presentar problemas de aprendizaje o de lenguaje. Quiero explicar por qué es importante este proceso para la psicología. A simple vista parece no tener nada que ver con el enfoque que normalmente se aborda en el concepto. La comprensión de la interfaz y la meiosis es fundamental para entender cómo es que se forman y se desarrollan las células del cuerpo, incluyendo las neuronas. El desarrollo cerebral y las funciones cognitivas, motoras y emocionales dependen de una adecuada división y de diferenciación celular. Aunque puede haber fallas en estos procesos que pueden influir en el neurodesarrollo, lo cual tiene implicaciones directas en el comportamiento y las capacidades mentales. Los síndromes como son el de Down, Turner o Klinefelter, no puedo pronunciarlo, aunque son condiciones genéticas, también afectan el desarrollo cognitivo, emocional y social. Por lo tanto, son objeto de estudio en el área de la psicología. Normalmente se hace uso de la psicoeducación, el desarrollo de intervenciones terapéuticas, para que ayuden a mejorar la calidad de vida de quienes presentan estos síndromes. Se debe estar atento, ya que algunos trastornos genéticos pueden alterar el desarrollo cerebral y por ende el desarrollo cognitivo o el funcionamiento de la cognición. No hay que olvidar que la neuropsicología estudia estas relaciones entre el cerebro y el comportamiento. Esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que hayan aclarado y comprendido los temas. Y muchas gracias. Espero tengan un bonito día, mañana, tarde, noche. Hasta luego. Saludos. Muchas gracias.